Buenos días. Vamos a hablar hoy día de nuestro tema de historia del Perú, el retorno a la democracia. Y en el retorno de la democracia tenemos ahí al gobierno de Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno va desde el año 2001 hasta el 2006. Para ello, ¿te acuerdas lo que hicimos la clase pasada? ¿Quién fue el presidente transitorio que terminó de gobernar los años restantes de Alberto Fujimori? ¿Quién fue? Muy bien, Valentín Paniagua. Ya culminado el gobierno de Valentín Paniagua, el Perú nuevamente volvía, tras una década de dictadura del régimen democrático, se convoca elecciones presidenciales para el periodo 2001 al 2006, iniciándose así el siglo XXI con optimismo y gran confianza. Los principales candidatos eran en este caso el expresidente aprista, Alan García Pérez, y el economista Alejandro Toledo Manrique, líder del partido Perú Posible. Finalmente, en ya la segunda vuelta, el candidato Alejandro Toledo vence en las urnas a Alan García el 3 de junio del 2001. Y el país, como siempre, esperaba una esperanza de desarrollo con este primer gobierno. Pero bueno, vamos a conocer qué sucesos, qué escándalos se dan durante su gobierno. El expresidente Alejandro Toledo ha sabido ganarse a pulso la fama de un hombre errático. Toledo siempre habló y caminó esquivo a la verdad. Proclamado presidente en Machu Picchu a un elevadísimo costo, no bien entró a Palacio, se gastó 5 millones de soles de Petroperú decorando su suite presidencial. Ni profesor de Harvard ni economista. 16 años para obtener un doctorado en educación. Fábrica de firmas falsas, el desvío de $1 millón de Soros a la cuenta de su sobrino, denuncias por violencia familiar y la negación de su hija Saraí fueron la cadena de situaciones controversiales a la que ingresó faltando a la verdad. En 1998, Alejandro Toledo protagonizó un escándalo en el ya famoso Hostal Melody. Su francachela de 3 días salió a la luz cuando Elian Carp llamó a la policía para denunciar un secuestro. La policía encontró que no fue tal. En la campaña de la Marcha de los Cuatro Suyos contra la dictadura y la corrupción, Toledo obtuvo $1 millón donados por el magnate George Soros. Nunca se pudo conocer el balance final. Por ese entonces saltó en los medios que el aspirante a la presidencia tenía una hija negada y la siguió negando. Sería su entorno presidencial quienes la forzaron a admitirla. Entonces apareció en la televisión para decirle al país que había ganado una hija y le regaló un celular que nunca contestó. Ya de presidente, Toledo y su primera dama instauraron la hora cabana por sus reiterados retrasos en sus actividades. También instauró su descanso quincenal en Punta Sal, donde no estaban lejos reuniones bien rociadas de whisky y vino. Pero algo que probablemente le generó un verdadero dolor de cabeza fue en el 2013, cuando se hicieron públicas las millonarias compras inmobiliarias en nuestro país realizadas por su suegra Eva Fernenbusch. En un primer momento, el expresidente justificó las transacciones al asegurar que los más de $4,5 millones invertidos provenían de una indemnización recibida por la madre de Elian Carp como víctima del Holocausto. Esta versión fue rápidamente desmentida. Ante esto, el exmandatario ensayó una nueva línea de defensa y manifestó que la compra se había realizado con una herencia de su suegra al enviudar. Cuando este argumento falló, también afirmó que se trataba de un préstamo de su amigo Joseph Mayman a su suegra. Cuando esta mentira quedó al descubierto, el exmandatario cambió su versión por cuarta vez y manifestó que no se trataba de un préstamo, sino que la inversión inmobiliaria la había realizado Mayman a través de la señora Fernenbusch. Lo que finalmente se demostró fue que el dinero provenía de una sociedad costarricense llamada Ecoteva, que incluía entre sus accionistas a una empleada de limpieza y a un guardia de seguridad del estudio de abogados donde la empresa fue constituida.
La situación de Toledo se complicó cuando el abogado encargado de establecer la sociedad indicó que había actuado por encargo expreso del expresidente. Por otro lado, su récord migratorio mostró que había estado en el país centroamericano en fechas cercanas a la constitución de la empresa. Peor aún, las declaraciones del corredor inmobiliario y de los propietarios de uno de los inmuebles evidenciaron que tanto Toledo como su esposa habían estado directamente involucrados en la compra de las propiedades. Así, las muchas versiones del exmandatario perdían asidero. Hoy, el exmandatario, quien llegó a Palacio de Gobierno como defensor de la democracia y la lucha contra la corrupción, se ve envuelto en los mismos delitos que tanto criticó. Las denuncias que hoy incriminan al expresidente Alejandro Toledo son por los 20 millones de dólares que habría recibido por coimas que la empresa Odebrecht le entregó a cambio de ganar la licitación de la Interoceánica Sur. Tenemos, por ejemplo, aquí, a través de un organizador visual, hemos tratado de dividir el aspecto político y el aspecto económico durante el gobierno de Toledo. Para ello, primero, ¿qué es lo que va a hacer Toledo iniciado su gobierno? A ver, Alejandro Toledo anuncia una amplia reforma de la institución, sobre todo castrense. Se va a dar la congelación pactada por los gobiernos del hemisferio del comercio de armas, el compromiso de institucionalizar la recientemente creada Comisión de la Verdad para establecer y reparar la violación de los derechos humanos cometidos al amparo de la guerra contra la sublevación, y sobre todo la convocatoria de una mesa internacional de donantes presididas por España para la obtención, en este caso, de 500 millones de dólares prioritariamente destinados a estos aspectos sociales. También se reiteró que el eje central de su gobierno iba a ser el combate contra el desempleo, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico. En los dos últimos casos, a través de una nueva oficina directamente dependiente de la presidencia. Y subrayó sobre todo la necesidad de desarrollar la industria turística como una fuente de ingresos. Entonces, teniendo ahí las palabras del presidente cuando asume el cargo como tal, ¿cierto? Como jefe de gobierno, entonces vamos a mencionar cuáles son esas obras que va a realizar, esos aspectos sociales y económicos. En lo social, bueno, entre los aspectos positivos que podemos rescatar durante los primeros gobiernos, podemos señalar la obtención, en este caso, de 1.000 millones de dólares en la conferencia de donantes celebrados en septiembre en Madrid, y de los primeros pasos hacia la institucionalización de la Comisión de la Verdad sobre la violencia de los años de guerra sucia, que se va a dar en este caso en abril del 2002, inició en Ayacucho, ¿no? Sus principales audiencias, se puede indicar audiencias públicas. Entonces aquí podemos rescatar eso como positivo, pero negativo creo que tenemos muchísimo. Por ejemplo, aquí en la parte superior tenemos el llamado escándalo. ¿Pero escándalo de qué, Miss? Pues el escándalo en los meses ya siguientes de su gobierno causaron particular irritación en la opinión pública, preocupada por la omnipresencia de la pobreza en la sociedad, las informaciones sobre los gastos suntuarios del Estado, los elevados, en este caso, emolumentos de los representantes públicos, incluidos el nuevo sueldo del presidente, que era de 18.000 dólares al mes, imagínate, y la participación de su familia, de su entorno familiar del presidente en los principales puestos del Estado. Además, salió también en los medios de comunicación que se realizó contrataciones como asesores, por ejemplo, a su sobrino Jorge Toledo por el gobierno y de su misma esposa por el banco privado Vice Sudamerís, el segundo del país, y también estaba ligado a los manejos financieros de Montesino. Ante esta polvadera levantada, Carr, que había mantenido en secreto esta actividad y proclamaba su dedicación exclusiva a tareas humanitarias propias de su condición de primera dama, hubo de renunciar a su salario mensual de 10.000 dólares, debido a esos escándalos, pues. Luego tenemos la siguiente, la llegada de George Bush. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo. Otro desagradable sobresalto para el presidente constituyó el atentado contra, en este caso, el atentado con 2 cochebombas en las cercanías de la Embajada de los Estados Unidos en Lima. Esto se va a dar el 21 de marzo de 2002.
en vísperas de la llegada del presidente George W. Bush, que mató a 9 personas y que se atribuyó a elementos reorganizados de la guerrilla del Sendero Luminoso. El sangriento episodio fortaleció aún más el compromiso adquirido el día 23 por Toledo y Bush. En la primera visita, era en este caso la primera visita, que se puede decir, que un mandatario estadounidense llega al Perú, que incorporó al país andino también en la estrategia global de las potencias norteamericanas contra el terrorismo, y que esta región tenía el ojo puesto en las actividades de las guerrillas colombianas. A cambio, a cambio, Toledo recibió de Washington un fuerte, respaldo diplomático y un compromiso en aumentar en el 2003 la ayuda de 150 millones de dólares para el año en curso, que a su vez era el doble de lo que se había concebido en el año 2001. Luego tenemos el caso Egasa o Gesur. ¿Y Gesur? ¿Qué quiere decir este caso Egasa? Pues aquí el frente de descontento que más contribuyó a la imagen de un presidente en la cuerda floja del año 2002 ya, se dio el motivo del apresurado y no suficientemente explicado proceso de privatización de las empresas eléctricas. ¿Qué empresas? Egasa y Egesur, violando una promesa electoral hecha a los ciudadanos de Arequipa. Las protestas, al principio de ámbito regional, captaron a otros colectivos, en este caso trabajadores y actores sociales, y en mayo se extendieron hasta Tacna, Cusco e incluso la propia Lima, conformando así una manifestación nacional de frustración por el incumplimiento de las promesas sociales de Toledo. La gravedad de los disturbios en varios departamentos del país, que en Arequipa, en este caso, tenía avisos de revueltas ciudadanas, introdujo o indujo en este caso al presidente a declarar el estado de excepción el 17 de junio por un mes, pero días después aceptó de las autoridades arequipeñas la suspensión de la privatización, a lo que en este caso va a optar como único licitador la empresa belga Tactebel, sospechosa de pagar sobornos a altos funcionarios durante la época de gobierno de Fujimori, y el levantamiento del derecho de emergencia en el departamento de Arequipa. Entonces aquí tenemos este suceso, ¿no? El de querer privatizar estas empresas de electricidad. Luego tenemos el informe final de la CBR. ¿Y qué era la CBR? Era la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En agosto del 2002, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que estaba presidido por el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner, presentó el informe final de las investigaciones que se habían realizado sobre los casos de violencia de los derechos humanos durante las 2 últimas décadas del siglo XX. Luego de detallar en este caso las dimensiones del daño causado en nuestro país, se considera justa una reparación a los afectados. Al respecto, la Comisión de la Verdad entiende que la reconciliación debe ocurrir a nivel personal y también a nivel familiar, en el que las organizaciones de la sociedad y el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad es en conjunto. Los 3 planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca, en este caso, lo señalado ya lo que viene a ser positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen en múltiples partes o historias de nuestro Perú. Respecto a las reparaciones que se había planteado, fue de la siguiente manera. Se daba una reparación material, se puede asumir como una forma de compensación, de este caso de compensación o indemnización, es un pago en efectivo, o instrumentos negociables, puede ser un paquete de salud, vivienda o incluso educación. Se va a dar una reparación simbólica que puede en este caso incluir disculpas oficiales o pedidos de perdón, tumbas para esas víctimas, cambio de nombre de los lugares públicos, monumentos e incluso fechas conmemorativas. También se da una reparación individual que estaba orientado a
reparar en este caso a las víctimas y a sus familiares que sufrieron violencia, en este caso de sus derechos humanos. Luego tenemos el aspecto económico, la firma del famoso Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Con este tratado el Perú tenía acceso a un mercado de consumo y de productos industrializados. Y no solo eso, sino que teníamos la opción a nuevas oportunidades para agricultores estadounidenses y no solo eran los agricultores estadounidenses, sino eran los campesinos también peruanos. El TLC va a promover la cooperación y los beneficios de los textiles y la ropa, pues serán libres los aranceles y de cuotas en este caso si los productos se ajustan de acuerdo a la materia de procedencia. Se va a dar incluso una fuente de protección para los inversionistas extranjeros, un mayor acceso al sector de servicio, mayor protección de los derechos de propiedad intelectual y sobre todo inicio de la era digital, ¿no? Pues ya Perú y Estados Unidos se comprometen en avanzar en el comercio por Internet, con el compromiso de dar un tratamiento no discriminatorio a los productos digitales. En este TLC se da un compromiso y cooperación para proteger el medio ambiente. Las dos partes se comprometen a cumplir con lo estipulado de acuerdo a ese tratado internacional firmado por ellos. Se da un mercado de telecomunicaciones abierta y también competitiva. Se garantiza acá un uso razonable y no discriminado de las redes de telecomunicación. Las compañías telefónicas estadounidenses obtendrán el derecho de interconectarse con los operadores principales del Perú. Entonces aquí al Perú vamos a iniciar un nuevo cambio, una nueva era a través de un comercio donde se eliminan los aranceles para en este caso un adecuado comercio entre estos dos países que vienen a ser Perú y Estados Unidos. Luego tenemos el aspecto internacional. El aspecto internacional, las diferencias marítimas entre el país vecino de Perú y el país vecino ¿de quién? De Chile. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar entre estos dos países, porque ellos se van a pelear por este famoso triángulo que es la disputa, el área de disputa, que son 35.000 kilómetros cuadrados. Esta controversia entre los países vecinos estaba referido a la limitación entre las zonas marítimas de ambos estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto de la costa denominada La Concordia. Vamos a ir el hito número 1, ahí tenemos La Concordia, conforme al Tratado de 3 de junio de 1929. La controversia entre Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas entre las 200 millas marinas, adyacentes, o sea, esta línea adyacente a la costa peruana y por lo tanto pertenece al Perú. Pero Chile, vamos acá, Chile, considera como parte de alta mar. Entonces, estas zonas marítimas entre Perú y Chile nunca habían sido delimitadas ni por un acuerdo ni por alguna otra forma. El Perú, consiguientemente, sostiene que la delimitación debería estar determinado o, en este caso, el último, es decir, los resultados, quién de los dos está correcto en cuanto a la delimitación, porque para el Perú debería ser de la forma que estamos indicando aquí, de manera equidistante, y para Chile de manera perpendicular. Entonces es bastante la diferencia de este caso de territorios. ¿Quién de los dos está en lo correcto? Entonces aquí ambos países piden a la Corte, en este caso a la Corte Internacional de La Haya, para que ella pueda determinar un fallo entre estos dos países. ¿Quién de los dos, de acuerdo a lo indicado, está en lo correcto? Pues, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí a Chile, sostiene que ambos estados han acordado una delimitación marítima que comienza en la costa continua a lo largo, en este caso, del paralelo de latitud. Aún más, Chile se ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre el área marítima situada, en este caso, en las 200 millas marítimas desde las costas y que se encuentran fuera de la zona económica exclusivamente y de la plataforma continental de Chile. Desde los años 80, incluso el Perú ha intentado considerablemente, se podría decir, negociar las diversas cuestiones incluidas en estas dos controversias,
pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar a negociaciones. Entonces, debido a que Chile no quiere negociar con el Perú, entonces ambos países vamos a pedir, en este caso, a demandar a la Corte o pedir una demanda de parte de la Corte de La Haya para que pueda indicar el fallo quién de los dos países está en lo correcto. Entonces aquí se da esa diferencia marítima en el gobierno de ¿quién? De Toledo. No olvidar que durante el gobierno de Toledo también se dan otras obras, porque no todo es escándalo, no todo es el llamado la suite presidencial, los gastos ostentosos por parte del presidente, por parte de la primera dama y de su entorno, el contrato excesivo de todo el entorno familiar en los principales puestos en el Estado. También realizó algunas obras, como viene a ser el penal de Piedras Gordas, se visita también la República Popular China, se da en este caso, se compra la fragata Lupo, se da el famoso programa que en la actualidad también está vigente, el programa Mi Vivienda, y los acuerdos, en este caso, nacionales, para, en este caso, mejora de nuestro país. Entonces, eso viene a ser alguna también, pues, se puede decir algunas obras muy cortas, positivas, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ok, jóvenes, entonces damos por concluida nuestra clase. No te olvides de estudiar y repasar y también he adjuntado un video para que ustedes puedan conocer más acerca del escandaloso gobierno de quién, de Alejandro Toledo. Nos vemos en la tarde, cuídense mucho.